Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra presentación más de la palabra de Dios. Gloria a nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra en esta hora. Así que, hermanos, sean bienvenidos a su canal. Vamos a tener un estudio sólido sobre doctrina. Quiero enseñarles alguna información que necesitamos conocer como pueblo de Dios para que no seamos engañados por los falsos maestros, por el enemigo de toda verdad, que es Satanás. Así que, hermanos, para iniciar este estudio quiero que nos concentremos, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en esta ocasión poder predicar tu palabra. Bendice a tus hijos, que este mensaje pueda ser de edificación, podamos aprender más de tu palabra, podamos crecer en conocimiento, para que podamos detectar inmediatamente el error y la falsa enseñanza. Ayúdalo, Señor, a que nuestra mente sea una mente santificada por tu verdad, para que seamos inteligentes y sabios para poder discernir la verdad del error. Danos este poder de lo alto, esa promesa que tú has prometido a tus hijos, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Ese Consolador que es el Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad. Gracias, Señor, por este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, en este estudio, hermanos, quiero que analicemos 5 puntos que debemos entender sobre lo que la Biblia enseña sobre los falsos maestros. Un falso maestro, hermanos, como su nombre lo dice, un maestro es aquel que enseña. Un falso es aquel que enseña errores, aquel que enseña algo que está en contra de las Escrituras. Un falso maestro es aquel que enseña falsas doctrinas. Y vamos a ver lo siguiente, hermanos. Vamos a usar como base 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y quiero decirles lo siguiente, antes de leer la cita, hermanos. Cometemos un grave error cuando pensamos de que los falsos maestros son aquellos predicadores charlatanes que andan enseñando herejías en las iglesias protestantes y falsos sacerdotes que están manipulando la Biblia para engañar en la iglesia católica. Eso es cierto, son falsos maestros, pero también hay otro tipo de falsos maestros y que muchas veces por ser ingenuos o faltos de conocimiento no sabemos captar esta clase de falsos maestros que son los que están dentro de la misma iglesia. Y estos son los más peligrosos. ¿Por qué razón? Porque los que están allá afuera son fácilmente evidenciados y son puestos a la luz. Pero mientras un falso maestro de la misma iglesia, el engaño es más sutil. Por eso es que decidí traer este tema. Porque muchas veces nosotros creemos de que los falsos maestros solamente tienen que ver con gente fuera de la iglesia. Pero según la Biblia, los más peligrosos son los que están dentro de la iglesia. Y vamos a usar una cita para, en base a esa cita, vamos a analizar 5 puntos que esta cita dice. Noten lo que dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hubo también en el pueblo falsos profetas, está hablando del pueblo de Israel, como habrá entre vosotros. Noten que la historia se repite. Así como hubieron falsos profetas y falsos maestros allá, también habrá entre nosotros, o sea, la iglesia, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, estoy leyendo en la Biblia de Jerusalén, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Otras versiones dicen blasfemado. Y traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas desde hace tiempo. Su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. La Reina Valera 1960, noten cómo traduce
este texto. Segunda de Pedro, capítulo 2, 1 al 3. En la Biblia Reina Valera 1960 dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falso maestro. O sea, el equivalente a un falso profeta es un falso maestro. O sea, alguien que enseña errores. Ambos enseñan errores. Falso maestro y falso profeta enseñan mentiras, errores, para ir en contra de la palabra de Dios. Y dice: como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermano, según Pedro, ¿dónde están los falsos maestros más peligrosos? ¿Fuera de la iglesia o dentro? Dice: hubo también en el pueblo falsos maestros, como habrá entre vosotros, entre ustedes, la iglesia. Sí. Ahora, si usted cree de que estoy malinterpretando el texto, vámonos a Hechos 20:30, para que veamos de que los falsos maestros, el error, la falsa enseñanza inicia dentro de la iglesia. Hechos 20, versículo 28 al 30. Noten cómo dice. Pablo les está hablando aquí a los ancianos, líderes de la iglesia primitiva. Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Porque los falsos maestros se levantan ¿dónde? En la iglesia, no fuera, para apacentar la iglesia del Señor, lo cual ganó por su propia sangre. O sea, la iglesia no es de ningún pastor, la iglesia no es de ningún anciano, la iglesia no es de ningún miembro que porque esté dando mucho dinero para la iglesia se vaya a ser dueño de ella. La iglesia es propiedad de Cristo. Digo esto, hermanos, porque hay hermanos que porque tienen influencia económica dentro de la iglesia, creen de que la iglesia es propiedad de ellos y la manipulan solamente porque tienen influencia económica. Hermano, la iglesia es de Cristo, la compró por su propia sangre, y esto le está diciendo Pablo a los ancianos. Y dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, lo que Pedro le llama falsos maestros, que no perdonarán el rebaño, que es la iglesia, el rebaño. Y noten dónde se van a levantar. Versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán. O sea que los falsos maestros, los apóstatas, no se levantan fuera de la iglesia, se levantan dentro. El error se levanta dentro de la iglesia. Así como la manzana se empieza a podrir desde adentro, así el mal inicia dentro de la iglesia. Los falsos maestros más peligrosos son los que están dentro de la iglesia, no los que están fuera. Es cierto que los que están fuera son falsos maestros, pero son descarados y son charlatanes. Mientras que los falsos maestros dentro de la iglesia, su engaño es más sutil. Y se levanta este engaño en el liderazgo de la iglesia, porque dice: y de vosotros mismos se levantarán. Pablo está hablándole a los ancianos, los líderes de la iglesia primitiva, que equivale hoy a eruditos, pastores y profesores de teología. Ya lo vamos a ver, para que no digan que el hermano Rafael está inventándose cosas, porque para eso somos buenos. La gente que no lea va a ser engañada de tanto error que se está infiltrando en la iglesia. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tremendo, hermano. Ahora, haciendo esta introducción, basándonos en las palabras de Pedro, vamos a extraer 5 puntos que usan los falsos maestros para engañar a la iglesia, a los hermanos incautos que no leen y que no estudian. Noten lo que dice el apóstol Pedro como primer punto.
Lo primero que debemos de entender es que los falsos maestros más peligrosos no están fuera de la iglesia, sino dentro, dice Pedro. Pedro dice, hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros. O sea, el primer punto que debemos de entender es de que los falsos maestros se levantan dentro del pueblo, están dentro de la iglesia. Quiero que se le grabe bien esto en su mente, hermano. Los falsos maestros más peligrosos son los que están dentro, dice aquí el apóstol Pedro. Por lo menos los que están fuera es fácil captarlos, mientras que los que están dentro es más difícil detectarlos. Noten cómo dice Jeremías capítulo 5, versículo 30 al 31, dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, y los profetas profetizaron mentira. Esto se refería al pueblo de Israel. En medio del pueblo de Israel se levantaban estos falsos profetas y falsos maestros. Y dice aquí, cosa espantosa y fea, porque esto era espantoso. Los profetas profetizaron mentira, es lo que le encanta a la gente. La gente que no lee la Biblia le encanta la mentira. La gente que no acepta las verdades penetrantes de la Biblia le encanta la mentira. Pero noten quiénes la profetizan. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos y mi pueblo así lo quiso. Los que tienen la mayor culpa es la iglesia, porque tienen Biblia y se dejan engañar, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Tremendo, hermano. Según Pedro, estos son dirigentes. Los falsos maestros no es un miembro de banca. Los falsos maestros no es un miembro nuevo que va entrando a la iglesia. Según Pedro, los falsos maestros son dirigentes de la iglesia, pastores, maestros y profesores de teología. Esto es lo mismo que dice Elena de White. Noten cómo dice en la cita del Conflicto de los Siglos, página 581, párrafo 2. Recuerden que estamos en el primer punto que debemos de entender según las palabras de Pedro sobre los falsos maestros. Noten cómo dice esta cita Elena de White. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores, profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de estos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad, hermanos. Los falsos maestros son líderes de la iglesia. Hermanos, cuando decimos esto, hermanos, no estamos atacando, no estamos generalizando, estamos diciendo lo que dice el texto. Satanás, para engañar al pueblo, se va a los líderes para meter falsas enseñanzas, porque de eso se trata un falso maestro. Enseñar errores, enseñar falsas enseñanzas que carecen de fundamento bíblico. Y como el pueblo no estudia, son arrastrados por estos falsos maestros. Aquí dice, dirigiendo luego la inteligencia de estos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. Esto va para los hermanos que solamente tragan y no mastican, que le dicen amén a todo. No importa si es una herejía, una blasfemia, un disparato o alguna estupidez que alguien dijo, le dicen amén, porque como no estudian, Satanás usa a estos dirigentes para arrastrar a multitudes. Este es el primer punto que debemos de entender sobre los falsos maestros, como lo plantea el apóstol Pedro, que se levantan en medio de nosotros. En segundo punto, que debemos de entender, según las palabras de Pedro, es de que estos falsos maestros, en la mayoría de casos, arrastran a muchedumbres ignorantes de las Escrituras. Porque el diablo se va a los ignorantes de las Escrituras. Noten cómo dice Isaías capítulo 30, versículo 9 al 10, dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decirlos cosas halagüeñas, profetizarlos la mentira.
Tremendo, hermanos. Les encanta la mentira. Esta es la segunda verdad, según las palabras de Pedro, porque dice que muchos seguirán sus disoluciones. Así dice. Es lo mismo que dice Elena de Guayo, o sea que siempre hay gente que los sigue. Siempre hay gente que les cree sus blasfemias y sus herejías. Siempre, esto es bien común, siempre, mejor dicho, en todos los casos, siempre que se levanta un falso maestro, tiene gente que le sigue. Hay gente que le patrocina sus blasfemias, hay gente que le sigue sus herejías y hay gente que le aplaude sus blasfemias. Como no estudian, le están aplaudiendo su blasfemia. Y Pedro dice que muchos seguirán sus disoluciones. Noten referente a este punto lo que dice Elena de Guay. Conflicto de los siglos, página 579, párrafo 1 dice: al pueblo de Dios se le indica a que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia. Tremendo, hermanos. Y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus blasfemias y sus herejías. Los falsos maestros tienen sus discípulos también. Tremendo, hermano. Como tercer punto, basándonos en las palabras de Pedro, el tercer punto que enfatiza Pedro es que estos falsos maestros hacen daño a la obra de Cristo y al mismo tiempo la blasfeman el camino de Dios en lugar de ayudar a la predicación del Evangelio. Son un estorbo y su mensaje es para dividir la iglesia con su falsa doctrina. Pedro dice que por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Noten cómo dice el apóstol Pablo, refiriéndose a que hay que tener cuidado con estos falsos maestros. Romanos 16, versículos 17 al 18 dice: mas ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hay que estar pendientes, hay que fijarnos. Y si usted, hermano, no estudia, ¿cómo va a poder estar pendiente y estar fijándose en estos falsos maestros? Fíjense con los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea que estos falsos maestros atacan la doctrina. Y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. O sea, usan la palabrería para poder meter sus errores y engañar a los ingenuos, dice el apóstol. Esto es bien importante que entendamos, hermanos, como tercer punto, que estos falsos maestros lo que buscan es entorpecer la obra y servir de estorbo. El camino de la verdad es blasfemado por ellos, dice el apóstol Pedro. Como cuarto punto, sobre los falsos maestros, según las palabras de Pedro, es que debemos de entender es que estos falsos maestros los mueve el dinero y los intereses personales. Y esto está comprobado, que toda falsa enseñanza está impulsada por un interés personal o por una codicia. Se los aseguro. Y esto lo corrobora el apóstol Pedro. Dice que estos falsos maestros traficarán con vosotros por la codicia. ¿Qué es codicia? O sea, que hay intereses personales. Lo mismo que dice el apóstol Pablo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Estos falsos maestros los mueve la codicia y dice, traficarán con vosotros por codicia. O sea que su interés es otro, es intereses personales. Siempre cuando alguien se desliga de la iglesia y empieza con otras creencias y otras enseñanzas extrañas, es porque algún interés personal lo mueve. Algo le pasó, algo le provocó eso. Y en la mayoría de casos es porque hay intereses económicos. El apóstol Pablo fue claro, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Como último punto, que es el quinto punto, según las palabras de Pedro, estos falsos maestros usan mucha filosofía y palabrería para meter sus errores y falsas enseñanzas a la iglesia. Noten como dice Colosenses 2:8, dice: mirad
que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofía, táctica del diablo para hipnotizar la conciencia y poder preparar el terreno para meter el error en la hermandad. Pedro dice que estos falsos maestros traficarán con vosotros por codicia con palabras artificiosas. Así lo traduce la Biblia Jerusalén. Palabras artificiosas, es lo mismo que filosofía. ¿Saben de qué esto pasó con los judíos apóstatas? Por dejarse guiar por los líderes religiosos, apostataron. Porque los judíos, en lugar de creer a la Biblia y a Cristo, creían a la enseñanza y en las explicaciones de los fariseos y maestros de la ley. Noten cómo dice Elena de White en el libro Testimonios para los Ministros, página 109, párrafo 2, dice: los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus gobernantes, sacerdotes y ancianos. Si hubiesen hecho caso a Jesús e investigado las Escrituras por sí mismos, no habrían perecido, hermano. 5 puntos que el apóstol Pedro dice sobre los falsos maestros. Y muchos seguirán sus disoluciones, hermanos. Mi objetivo, hermano, en esta presentación es incentivarlo, a motivarlo, a que usted sea poderoso en las Escrituras, así como lo era Apolos, un varón poderoso y elocuente que menciona Hechos de los Apóstoles, que era poderoso en las Escrituras. Estudie, no se deje engañar, conozca la sana doctrina, conozca a un falso maestro. No importa si ese falso maestro habla bien bonito o tiene elocuencia, no basta eso. Tiene que comprobar si eso está fundamentado en la palabra de Dios y que su enseñanza tenga fundamento bíblico. Hermano, Dios nos bendiga y que todo sea para que nosotros podamos dejarnos guiar por lo que está escrito y no por falsas enseñanzas que predican falsos maestros, y que los más peligrosos son los de adentro de la iglesia. Dios nos bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este mensaje, gracias porque fuimos edificados con conocimiento. Basado en tu palabra, hemos de saber cómo detectar un falso maestro, qué metodología usa para tergiversar tu palabra y enseñar un mensaje erróneo a tu pueblo. Danos discernimiento a través de tu Espíritu Santo para que podamos detectar el error y poder usar las Escrituras, porque ese es el detector de mentiras. Gracias porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que siempre estén pendientes del material que suben en este canal. Apoyen este ministerio con sus oraciones para que podamos estar subiendo material sólido, siempre de la palabra de Dios. Dios nos bendiga.